Tenía apenas 18 años cuando la obligaron a casarse con un sultán de 72. El mundo entero esperaba que la noche de bodas terminara en lágrimas de terror. Pero cuando llegó ese momento, los gritos que se escucharon por todo el palacio no fueron los que nadie imaginó. Secretos enterrados durante años salieron a la luz. Corazones rotos encontraron sanación, y lo que comenzó como una prisión dorada se transformó en el amor más puro que el desierto había visto jamás. Una historia de perdón, segundas oportunidades y cómo el destino puede reescribirse cuando menos lo esperamos. Prepara tu corazón, porque esta historia va a conmoverte hasta las lágrimas. Suscríbete al canal. Deja tu me gusta en este video y comenta desde qué país nos estás viendo. Esperanza tenía 18 años cuando escuchó las palabras que cambiarían su vida para siempre. Era una tarde de abril en Sevilla. El aire olía a azahar y el sol entraba por las ventanas de la casa familiar como dedos dorados que acariciaban los muebles antiguos. Su madre estaba sentada en el sillón de terciopelo rojo, las manos entrelazadas sobre el regazo, la mirada fija en algún punto invisible del suelo de mármol. No vas a estudiar en la universidad, Esperanza. Tu padre y yo hemos tomado una decisión. Te vas a casar con un hombre de mucho respeto. Las palabras flotaron en el aire como hojas secas en otoño. Esperanza sintió que el mundo se detenía. El tic-tac del reloj de la abuela se volvió ensordecedor. Los pajaritos que cantaban en el patio se callaron de golpe. Hasta el viento pareció contener la respiración. No sonaba como una propuesta, sonaba como una sentencia. El hombre era Ahmed al-Rashid, un sultán viudo de 72 años. Una figura de poder absoluto en Marruecos. Tenía propiedades que se extendían como océanos por el norte de África. Palacios que rozaban las nubes y una influencia que llegaba hasta los rincones más remotos del desierto del Sahara. Esperanza nunca había oído hablar de él hasta esa tarde de abril que partió su vida en dos. Su padre, don Rodrigo Mendoza, era un comerciante de especias que había construido su fortuna navegando entre España y el norte de África durante más de 30 años. Las manos curtidas por el sol y el salitre del mar, los ojos del color del café tostado, había levantado a su familia con trabajo honesto y mucha determinación. Pero ahora, a los 60 años, enfrentaba la ruina más absoluta. Los negocios habían comenzado a tambalear hacía 2 años. Primero fueron las pérdidas en los barcos, después los problemas con las autoridades portuarias, luego los préstamos que se acumulaban como nubes de tormenta sobre su cabeza. Don Rodrigo había hipotecado la casa, vendido las joyas de su esposa, empeñado hasta los cubiertos de plata de la abuela, y ahora, en la desesperación más profunda, había encontrado una salida que tenía el rostro de su hija menor. Ahmed al-Rashid necesitaba una esposa joven, europea, de buena familia. Don Rodrigo necesitaba dinero para salvar el honor de los Mendoza. El matrimonio resolvería ambos problemas de una sola vez. Esperanza escuchó todo esto en silencio, sentada en el sofá donde había crecido leyendo cuentos de hadas y soñando con aventuras. Las piernas le temblaron como hojas en el viento. El estómago se le encogió hasta convertirse en una pelota, dura y fría, pero no lloró, no en ese momento. Había aprendido desde muy pequeña que las lágrimas no resolvían problemas. Su hermano mayor, Carlos, se había ido a América a buscar fortuna hacía 5 años. Su hermana Lucía se había casado con un médico de Madrid y vivía una vida cómoda, pero distante. Esperanza era la única que quedaba, la única que podía salvar a la familia. Esa noche, acostada en su cama con las sábanas de lino que su abuela había bordado a mano, Esperanza miró por la ventana hacia las estrellas, las mismas estrellas que brillaban sobre el desierto donde viviría muy pronto. Se preguntó si su futuro esposo también las estaría mirando en ese momento. Ahmed al-Rashid no era un hombre cruel. Eso se lo habían asegurado sus padres una y otra vez durante las 3 semanas que siguieron al anuncio. Era viudo desde hacía 10 años. Había perdido a su primera esposa por una enfermedad del corazón y nunca se había vuelto a casar. No tenía hijos vivos. Sus hermanos habían muerto en distintas guerras y conflictos políticos. Gobernaba sus tierras con mano firme pero justa, respetaba las tradiciones islámicas pero también valoraba la cultura europea. Era, según todos los que lo conocían, un hombre de honor. Pero Esperanza no podía quitarse de encima la sensación de que estaba siendo sacrificada en el altar de las deudas de su padre. Cada vez que cerraba los ojos, veía su futuro extendiéndose ante ella como un desierto infinito, sin oasis, sin sombra, sin esperanza de lluvia. La conoció un martes por la tarde en los jardines del Alcázar de Sevilla. Ahmed al-Rashid había llegado a España para cerrar el acuerdo matrimonial y conocer a su futura esposa. Esperanza llevaba un vestido azul cielo que su madre había mandado hacer especialmente para la ocasión, el cabello recogido en un moño elegante, las manos sudorosas escondidas entre los pliegues de la falda. El sultán la esperaba sentado en un banco de mármol bajo la sombra de los naranjos.
No era para nada como se lo había imaginado, no era grotesco ni amenazante, al contrario, era un hombre de estatura media, cabello gris peinado hacia atrás, bigote cuidadosamente recortado y ojos del color de la miel oscura. Vestía un traje occidental impecable, de tela fina y corte perfecto. Cuando la vio acercarse, se puso de pie con elegancia e inclinó levemente la cabeza en señal de respeto. Sus modales eran los de un caballero educado en las mejores escuelas del mundo. Buenas tardes, señorita Mendoza. Es un honor conocerla por fin. Su español era perfecto, apenas tocado por un acento que hacía sus palabras sonar como música lejana. Esperanza hizo una pequeña reverencia, como le había enseñado su madre, y murmuró un saludo que salió más débil de lo que había ensayado. Ahmed no intentó tocarla, no le ofreció la mano ni trató de besarle la mejilla. Se limitó a invitarla a caminar por los jardines, manteniendo siempre una distancia respetuosa entre ambos. Hablaron de cosas sencillas, el clima, las flores, la belleza de Sevilla en primavera. Él le contó que había visitado España muchas veces a lo largo de los años, siempre por negocios, pero que esta era la primera vez que podía apreciar realmente la arquitectura de los palacios andaluces. Ella le habló de sus estudios, de los libros que le gustaba leer, de lo mucho que disfrutaba caminando por las orillas del Guadalquivir al atardecer. Ahmed la escuchaba con atención genuina. Hacía preguntas inteligentes, parecía realmente interesado en conocer sus opiniones. Había algo en sus ojos que hablaba de una tristeza muy antigua, pero también de una sabiduría que solo dan los años y las pérdidas. Al final del paseo, cuando el sol comenzaba a ponerse, detrás de las torres del Alcázar, Ahmed se detuvo frente a una fuente donde los peces dorados nadaban en círculos perezosos. Señorita Mendoza, quiero que sepa que entiendo que esta situación no es fácil para usted. Yo también fui joven una vez, también tuve sueños que no pude cumplir por las responsabilidades que la vida me impuso. No pretendo que me ame. Solo espero que, con el tiempo, podamos desarrollar un respeto mutuo y quizás, si Dios quiere, algo parecido a la amistad. Esperanza lo miró a los ojos por primera vez durante toda la tarde. Había sinceridad en su voz, una honestidad que la tomó por sorpresa. No era el hombre terrible que había imaginado durante las noches en vela, pero tampoco era el príncipe azul de sus sueños de niña. Era simplemente un hombre mayor, solo, que buscaba compañía para los años que le quedaran de vida. Esa noche, Esperanza se quedó despierta hasta muy tarde, pensando en la conversación. Ahmed no le había mentido ni le había hecho promesas vacías. No había intentado seducirla con palabras bonitas o regalos costosos. Había sido directo, honesto, incluso vulnerable, pero seguía siendo un extraño, un hombre al que no amaba y al que probablemente nunca amaría, un hombre con el que tendría que compartir el resto de su vida. La boda se fijó para principios de junio en el Palacio Al-Rashid en las afueras de Casablanca. Esperanza tendría 3 semanas para prepararse, para despedirse de todo lo que conocía y amaba, para convertirse en la esposa de un sultán. Durante esas 3 semanas, su madre la llevó a las mejores tiendas de Sevilla para comprar el ajuar, vestidos de seda, joyas discretas pero elegantes, perfumes franceses, zapatos hechos a mano por los mejores artesanos de la ciudad. Todo lo que una futura sultana necesitaría para representar dignamente a su nuevo estatus, pero nada de eso podía llenar el vacío que crecía día a día en el pecho de Esperanza. Era como si cada vestido nuevo, cada collar que se probaba, cada decisión que tomaban por ella sin consultarla, fuera una rejas más en la jaula que se cerraba a su alrededor. Sus amigas del colegio la envidiaban. Casarse con un sultán rico y poderoso era el sueño de cualquier muchacha de su edad, decían. Viviría como una reina, tendría sirvientas, palacios, joyas, todo lo que pudiera desear. Pero Esperanza sabía que lo que más deseaba era precisamente lo que estaba perdiendo, la libertad de elegir su propio destino. La última noche en Sevilla, su madre entró a su habitación cuando ya estaba oscuro. Se sentó en el borde de la cama como había hecho tantas veces cuando Esperanza era pequeña y tenía pesadillas. Pero esta vez no venía a contarle un cuento para que se durmiera tranquila. Hija mía, sé que esto es difícil para ti. También fue difícil para mí cuando me casé con tu padre. Tenía apenas 16 años y él 30. No lo conocía, no lo amaba, pero aprendí a respetarlo. Y con el tiempo, ese respeto se convirtió en cariño. No será fácil, pero eres fuerte, más fuerte de lo que tú misma crees. Esperanza sintió en silencio. Sabía que su madre trataba de consolarla, pero las palabras no podían borrar el miedo que le carcomía las entrañas. No era solo miedo al matrimonio o a la vida en un país extranjero, era miedo a perderse a sí misma en el proceso, miedo a convertirse en una sombra, en un eco, en una mujer que existía solo para complacer los deseos de otros. Esa madrugada, antes del amanecer, Esperanza se levantó y salió al balcón que daba al patio interior de la casa. El jazmín que trepaba por las paredes llenaba el aire de su perfume dulce y embriagador. Los gatos del vecindario se paseaban por los tejados con la elegancia silenciosa de los fantasmas. A lo lejos, las campanas de la catedral marcaban las 5 de la mañana.
Era la última vez que escucharía ese sonido, la última vez que respiraría el aire de su tierra natal, la última vez que sería simplemente Esperanza Mendoza, la hija del comerciante de especias, la muchacha que soñaba con estudiar literatura en la universidad y viajar por el mundo escribiendo historias. Al día siguiente sería otra persona. Sería la esposa de Ahmed al-Rashid, sultana de tierras que no conocía, guardiana de tradiciones que no entendía, prisionera dorada de un destino que no había elegido. El viaje a Marruecos duró 2 días, primero en barco, desde el puerto de Cádiz hasta Tánger, navegando por aguas que su padre había surcado cientos de veces pero que para ella eran territorio desconocido. El Mediterráneo se extendía azul e infinito hasta el horizonte, salpicado por las gaviotas que cegían al barco esperando migajas de pan. Esperanza pasó la mayor parte del viaje en su camarote, mareada no tanto por el movimiento del barco como por la ansiedad que le retorcía el estómago. Su doncella, Carmen, una mujer de mediana edad que había servido a la familia Mendoza durante 20 años, trataba de distraerla contándole historias de sus propios viajes de juventud. Pero nada podía calmar la tormenta que rugía en el interior de Esperanza. En Tánger los esperaba una caravana enviada por Ahmed, automóviles negros y elegantes, conductores vestidos con uniformes impecables, guardias armados que montarían escolta durante todo el trayecto hasta que Seblenque. Era evidente que Ahmed al-Rashid no era solo un hombre rico, era un hombre poderoso, con enemigos suficientes como para necesitar protección armada, incluso para transportar a su futura esposa. El paisaje marroquí desfilaba por las ventanillas como páginas de un libro escrito en un idioma que Esperanza no sabía leer. Montañas rocosas que se alzaban hacia el cielo como dedos gigantes. Pueblos de casas blancas apiñadas alrededor de mezquitas con minaretes que perforaban las nubes. Campos de olivos que se extendían hasta perderse en la bruma del horizonte. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Hermoso por su belleza salvaje e indómita. Aterrador porque era completamente ajeno a todo lo que había conocido hasta entonces. Llegaron al Palacio al-Rashid cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas del Atlas, tiñendo el cielo de naranja, rosa y púrpura. El palacio era una fortaleza blanca que surgía del desierto como un espejismo hecho realidad. Torres que se alzaban hacia las estrellas, jardines que florecían imposiblemente verdes en medio de la arena. Fuentes que cantaban canciones de agua en un idioma que solo los pájaros entendían. Esperanza bajó del automóvil con las piernas temblorosas y la boca seca. El aire olía a jazmín, rosas, especias y algo más que no podía identificar. Algo que hablaba de historia antigua, de secretos guardados durante siglos, de vidas que habían florecido y se habían marchitado entre esos muros. Las sirvientas que la recibieron hablaban árabe entre ellas, pero saludaron Esperanza en un español básico que habían aprendido especialmente para su llegada. La condujeron a través de corredores con techos abovedados decorados con mosaicos que contaban historias de conquistas y amores perdidos. Su habitación era más grande que toda la planta baja de la casa familiar en Sevilla. Las paredes estaban cubiertas de tapices bordados con hilos de oro y plata. El suelo era de mármol blanco veteado de azul. Las ventanas daban a un jardín privado donde crecían naranjos y limoneros. La cama era enorme con dosel de seda blanca y almohadas bordadas con perlas. Había un escritorio de madera de sándalo, un diván para leer, estanterías llenas de libros en varios idiomas. Ahmed había pensado en todo para que se sintiera cómoda, pero comodidad no era lo mismo que felicidad. Y felicidad no era lo mismo que libertad. Esa primera noche en el palacio, Esperanza se quedó despierta escuchando los sonidos de su nuevo hogar, el viento que susurraba entre las palmeras del jardín, el canto lejano de los muecines llamando a la oración, el goteo constante de las fuentes que nunca se callaban, el eco de sus propios pasos cuando se levantó para asomarse al balcón. Desde su ventana podía ver las luces de Casablanca parpadeando en la distancia como estrellas caídas del cielo. Más cerca, las antorchas del palacio creaban círculos de luz dorada que bailaban con las sombras, y más allá extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. El desierto dormía bajo un manto de arena que la luna convertía en plata líquida. Era hermoso, increíblemente hermoso, pero no era suyo. La boda se celebraría al día siguiente al atardecer, en el jardín principal del palacio. Ya todo estaba preparado, las flores, la música. Los invitados que habían viajado desde los rincones más remotos del reino para presenciar la ceremonia. Ahmed no había escatimado gastos para hacer de esa noche algo memorable, pero Esperanza sabía que lo memorable no siempre era sinónimo de feliz. Se durmió cuando ya estaba amaneciendo, con el corazón encogido y los ojos húmedos de lágrimas que se negaba a derramar. Soñó con Sevilla, con su madre cantando mientras preparaba el desayuno, con su padre leyendo el periódico en el patio, con las campanas de la catedral marcando las horas de una vida que ya no le pertenecía. Al despertar, supo que había llegado el día que cambiaría todo para siempre. El día de la boda amaneció claro y luminoso, con una brisa suave que traía aromas de especias desde los mercados de la ciudad. Esperanza se despertó con el estómago encogido y las manos temblorosas. Durante toda la mañana,
Un ejército de sirvientas se ocupó de prepararla para la ceremonia. La bañaron en agua perfumada con pétalos de rosa y aceites esenciales. Le pintaron las manos y los pies con henna en diseños intrincados que parecían encajes dibujados sobre la piel. Le cepillaron el cabello hasta que brilló como oro hilado, y se lo recogieron en un peinado elaborado adornado con pequeñas flores blancas. El vestido había sido confeccionado por los mejores artesanos de Casablanca. Era de seda blanca pura, bordado a mano con hilos de oro que formaban motivos florales y geométricos. El escote era discreto, las mangas largas y fluidas. La falda amplia se extendía en una cola que susurraba contra el suelo de mármol cuando caminaba. Cuando se miró en el espejo de cuerpo entero, Esperanza vio una extraña. La muchacha que la contemplaba desde el cristal era hermosa, elegante, digna de ser la esposa de un sultán, pero no era ella, no era la Esperanza que había crecido entre los naranjos de Sevilla, que había soñado con estudiar literatura y escribir historias. Era una máscara perfecta construida para ocultar el miedo que la carcomía por dentro. La ceremonia comenzó cuando el sol empezaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. El jardín principal del palacio había sido transformado en un escenario de cuento de hadas. Alfombras persas cubrían los senderos. Miles de velas flotaban en las fuentes, flores de jazmín y rosas perfumaban el aire. Los invitados eran una mezcla de dignatarios marroquíes, comerciantes europeos, diplomáticos de varios países y miembros de la aristocracia local. Hombres vestidos con chilabas elegantes, mujeres envueltas en sedas de colores brillantes, niños que corrían entre las columnas de mármol como pájaros alegres. Ahmed la esperaba bajo un pabellón de seda blanca, vestido con una túnica ceremonial bordada con oro. Un turbante blanco adornado con una esmeralda del tamaño de una nuez. Parecía una figura salida de las 1001 noches, un príncipe de leyenda que había cobrado vida. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Esperanza, ella vio algo que la sorprendió. No era triunfo ni satisfacción lo que brillaba en esas pupilas del color de la miel. Era una tristeza profunda, antigua, que hablaba de otras pérdidas, otros adioses, otras vidas que había visto marchitarse entre sus brazos. La ceremonia fue en árabe y español, con traducciones que Esperanza apenas entendía. Las palabras flotaban a su alrededor como hojas llevadas por el viento, sin significado real, sin peso emocional. Firmó documentos que no había leído, pronunció votos que no sentía. Recibió anillos que le parecían grilletes dorados. Cuando el imán declaró que ya eran marido y mujer, Ahmed se inclinó hacia ella y le susurró al oído: «Todo estará bien, pequeña paloma. Te doy mi palabra de honor». Pero Esperanza no sabía si esa promesa sería suficiente para calmar la tormenta que rugía en su corazón. La fiesta duró hasta muy entrada la noche. Hubo música, bailes, comida que parecía sacada de los banquetes de los sultanes de antaño. Los invitados bebieron té dulce con menta, comieron cordero con especias, dulces con miel y almendras, frutas que sabían a paraíso. Esperanza sonrió cuando era necesario, aceptó felicitaciones que no sentía como propias. Bailó cuando Ahmed se lo pidió con una gracia que había aprendido en los salones de baile de Sevilla, pero por dentro se sentía como un títere de porcelana, hermoso pero vacío, moviéndose por cuerdas que otros manejaban. Cuando finalmente los últimos invitados se marcharon y el palacio recuperó su silencio habitual, Ahmed acompañó a Esperanza hasta la puerta de la suite nupcial. Era una habitación que no había visto antes, decorada con tapices ancestrales, alfombras persas, lámparas de bronce que proyectaban sombras danzantes en las paredes. La cama era enorme, cubierta con sábanas de lino blanco bordadas con hilos de plata. Pétalos de rosa cubrían la colcha. Velas aromáticas llenaban el aire de un perfume dulce y embriagador. Ahmed se detuvo en el umbral, sin entrar. Durante un momento que se hizo eterno, marido y mujer se miraron en silencio. Él parecía estar luchando con demonios internos que ella no podía entender. Ella esperaba, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Finalmente, Ahmed habló con una voz que sonaba cansada, muy cansada. «Esperanza, necesito que sepas algo. Mi primera esposa, Amina, tenía 17 años cuando nos casamos. Era hermosa, delicada, inteligente, pero también estaba aterrorizada. Cada vez que me acercaba a ella, veía miedo en sus ojos. Miedo de mí, miedo del matrimonio, miedo de su nueva vida». Hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran un esfuerzo sobrehumano. Traté de ser paciente, traté de darle tiempo, pero el miedo nunca se fue. Durante 10 años de matrimonio, nunca pude tocarla sin ver terror en su mirada. Cuando murió, me di cuenta de que había desperdiciado la única oportunidad que tenía de hacerla feliz. Su quedó callado otra vez, los ojos fijos en el suelo de mármol. «Cuando te veo, veo a Amina, joven, asustada, obligada a casarse con un hombre al que no ama. Y no puedo volver a vivir eso». Sin más explicaciones, Ahmed se dio la vuelta y se alejó por el corredor, dejando a Esperanza sola en la puerta de la suite nupcial. Sus pasos resonaron contra las paredes hasta perderse en la distancia, como ecos de una vida que se alejaba sin haber llegado realmente a tocarla.
Esperanza entró en la habitación con las piernas temblorosas. Se quitó las joyas con manos que no parecían suyas. Se desabrochó el vestido de novia que había llevado durante todo el día como una armadura de seda y oro. Se puso el camisón blanco que las sirvientas habían dejado sobre la cama. Se cepilló el cabello hasta que volvió a caer liso sobre sus hombros. Después se sentó en el borde de la cama y esperó. No sabía qué estaba esperando exactamente. Quizás que Ahmed regresara. Quizás que todo hubiera sido una pesadilla y despertara en su habitación de Sevilla. Quizás que el mundo se acabara y la liberara de la incertidumbre que la ahogaba. Pero lo que escuchó no fue ninguna de esas cosas. Fue un grito de hombre que venía desde algún lugar del palacio, agudo y desesperado, como el de alguien que estaba siendo torturado. Después otro grito y otro más, hasta que se convirtieron en una sinfonía de dolor que heló la sangre en las venas de Esperanza. Se levantó de la cama y corrió hacia la ventana que daba al jardín interior. Las antorchas proyectaban círculos de luz temblorosa en la oscuridad, pero no pudo ver nada extraño. Los gritos continuaron durante varios minutos más hasta que de repente cesaron por completo, dejando un silencio que era aún más aterrador que el ruido. Esperanza se atrevió a abrir la puerta de la suite y asomarse al corredor. Estaba vacío, iluminado solo por las lámparas de aceite que ardían en las hornacinas de las paredes. No había guardias, no había sirvientes. No había nadie que pudiera explicarle qué había pasado. Cuando regresó a la habitación, encontró a una de las sirvientas, Aicha, una mujer mayor de ojos bondadosos que había sido especialmente amable con ella durante la preparación para la boda. ¿Qué fueron esos gritos?, preguntó Esperanza en el poco árabe que había logrado aprender durante las últimas semanas. Aicha la miró con expresión de tristeza mezclada con algo que parecía respeto. El sultán, murmuró en español entrecortado. Algunas noches el sultán grita en sueños. Sueña con la guerra, sueña con los hermanos que perdió, sueña con su primera esposa. Los gritos son de dolor, no de ira. Esperanza sintió que algo se movía en su pecho. No era compasión exactamente, ni amor, ni siquiera simpatía. Era algo más complejo, más profundo. Era el reconocimiento de que el hombre con el que se había casado cargaba heridas que iban mucho más allá de la superficie, cicatrices que el poder y la riqueza no habían podido curar. Esa noche, su noche de bodas, no terminó en gritos de dolor o terror, como había temido. Terminó en gritos, sí, pero gritos que venían de los rincones más oscuros del alma de un hombre que había perdido demasiado y que tenía tanto miedo de volver a perder como ella tenía de ser perdida, por primera vez desde que había llegado a Marruecos. Esperanza durmió profundamente, no porque estuviera tranquila, sino porque había entendido algo fundamental. Su marido no era su enemigo, era simplemente otro prisionero en la misma jaula dorada que ahora compartían. Pero lo que no sabía era que los gritos de esa noche habían sido escuchados por otros oídos además de los suyos, y que algunas personas en el palacio tenían razones muy diferentes para interpretarlo. ¿Qué había sucedido en la suite nupcial? Razones que cambiarían todo lo que creía saber sobre su nueva vida. Los días que siguieron a la boda transcurrieron en una extraña rutina que no era ni felicidad ni miseria, sino algo entre ambas. Ahmed mantenía una distancia respetuosa pero cordial. Desayunaban juntos en el Jardín de los Naranjos, donde le enseñaba palabras en árabe y ella le contaba historias de España. Comían en el gran comedor, acompañados por otros miembros de la familia extendida e invitados de paso, pero por las noches, cada uno se retiraba a sus propias habitaciones. Ahmed nunca volvió a la suite nupcial. Esperanza comenzó a explorar el palacio con la curiosidad de una niña en una casa nueva. Era un laberinto de corredores que se entrelazaban como ríos, patios que se abrían como flores secretas, habitaciones que guardaban tesoros de siglos pasados. Había una biblioteca con miles de libros en árabe, español, francés e inglés. Había talleres donde los artesanos creaban objetos de una belleza que cortaba la respiración. Había jardines dentro de jardines, cada uno con su propia personalidad y sus propios secretos. Las sirvientas la trataban con un respeto que rayaba en la veneración. La llamaban Lela Esperanza, que significaba Señora Esperanza, y se disputaban el honor de atenderla. Pero, aunque eran amables, Esperanza sentía que había una barrera invisible entre ella y el resto del mundo. Era como si viviera dentro de una burbuja de cristal. Podía ver todo, pero no podía tocarlo realmente. La primera grieta en esa burbuja apareció una tarde de mediados de junio, cuando Esperanza estaba leyendo en la biblioteca. El bibliotecario del palacio, un hombre de unos 35 años llamado Omar, se acercó a su mesa con un libro en las manos. Lela Esperanza, pensé que este libro podría interesarle, dijo en un español perfecto, con acento de alguien que había estudiado en Europa. Era un libro sobre la historia de Al-Ándalus, sobre los 8 siglos en que los musulmanes y los cristianos habían convivido en la península ibérica, creando una cultura que era una mezcla maravillosa de Oriente y Occidente. Gracias, Omar. Tu español es excelente. ¿Dónde lo aprendiste? Estudié en la Universidad de Salamanca durante 5 años. Respondió con una sonrisa.
y semidoctorado en literatura medieval. Después regresé aquí para servir al sultán, que fue muy generoso con mi familia cuando más lo necesitábamos. Fue el comienzo de una amistad que se convertiría en el ancla que mantendría Esperanza conectada con la esperanza durante los meses que siguieron. Omar no solo hablaba su idioma, sino que compartía su amor por los libros, por las historias, por las ideas que viajaban a través del tiempo y las fronteras. Cada tarde, después del almuerzo, Esperanza bajaba a la biblioteca. Omar le había asignado una mesa junto a la ventana que daba al jardín de las rosas, donde la luz era perfecta para leer en letra y a libros que pensaba que le gustarían. Respondía a sus preguntas sobre la historia de Marruecos, le enseñaba las sutilezas del árabe que las lecciones formales no cubrían, pero más importante que todo eso, Omar la escuchaba. Cuando Esperanza le contaba anécdotas de su vida en Sevilla, él no fingía interés por cortesía. Realmente quería saber cómo había sido crecer entre naranjos y campanarios, que se sentía al escuchar flamenco en las tabernas del barrio de Triana. ¿Por qué echaba tanto de menos el sonido de la lluvia sobre los tejados de barro? A veces siento que me estoy convirtiendo en un fantasma, le confesó Esperanza una tarde de julio, mientras las cigarras cantaban en los jardines y el aire vibraba con el calor del verano. ¿Por qué dices eso? Porque nadie me ve realmente. Ven a la sultana, ven a la esposa de Ahmed, ven a la mujer europea que se casó con el hombre más poderoso de la región, pero nadie ve Esperanza. A veces pienso que ni siquiera yo misma me veo ya. Omar cerró el libro que estaba ordenando y se sentó en la silla frente a ella. Yo te veo, Esperanza. Veo a una mujer joven que está tratando de encontrar su lugar en un mundo que no eligió. Veo a alguien que tiene miedo pero que no se rinde. Veo una persona que lee con hambre, que hace preguntas inteligentes, que trata a las sirvientas con amabilidad aunque ellas no hablen su idioma. Veo a alguien que está viva, muy viva, aunque sienta que se está convirtiendo en fantasma. Fueron las primeras palabras que alguien le dirigía como persona, no como un objeto valioso que había que cuidar y proteger. Esperanza sintió que algo se despertaba en su pecho. Algo que había estado dormido desde la mañana en que sus padres le anunciaron su destino. Era la primera vez en meses que se sentía vista, la primera vez que se sentía real, pero esa sensación de despertar también traía consigo peligros que Esperanza aún no sabía reconocer. Porque en un palacio donde cada palabra era pesada, cada gesto interpretado, cada amistad analizada, nada pasaba desapercibido para ojos que estaban entrenados para ver lo que otros preferían ocultar. Y había ojos que ya habían comenzado a observar las tardes que Esperanza pasaba en la biblioteca. Las sonrisas que intercambiaba con Omar, la forma en que su rostro se iluminaba cuando conversaba con el único hombre del palacio que la trataba como a una igual. Ojos que pertenecían a alguien que había estado esperando pacientemente el momento perfecto para actuar. El momento perfecto para destruir la frágil paz que Esperanza había comenzado a construir en su nueva vida. Los ojos que observaban pertenecían a Lile, la hermana menor de la primera esposa de Ahmed. Había vivido en el palacio durante los últimos 15 años, primero como compañía de Amina, después como una especie de guardiana de su memoria. Era una mujer de 40 años, hermosa aún pero con una belleza que había comenzado a marchitarse como una rosa que se olvida de regar. Lile había amado a Ahmed en silencio durante toda su vida adulta. Primero, cuando él era el prometido de su hermana. Después, cuando fue su cuñado. Finalmente, cuando se convirtió en su viudo. Durante 10 años había esperado que él la mirara como algo más que un recuerdo viviente de Amina. Durante 10 años había alimentado la esperanza de que algún día él se daría cuenta de que ella podía llenar el vacío que la muerte había dejado en su corazón. Y ahora había llegado esa muchacha española, de esa niña que no sabía nada de sus tradiciones, que no entendía sus costumbres, que no hablaba su idioma correctamente. Esa intrusa que había tomado el lugar que Lile consideraba suyo por derecho. Al principio, Lile había sentido una satisfacción secreta al ver que Ahmed mantenía distancia de su nueva esposa. Había interpretado esa frialdad como una señal de que el matrimonio era solo político, que Ahmed no sentía nada real por la española. Había esperado que, con el tiempo, él se cansara de esa farsa y buscara consuelo en alguien que realmente lo entendiera, alguien como ella. Pero ahora, viendo cómo los ojos de Esperanza se iluminaban cuando hablaba con Omar, viendo la forma en que sonreía cuando el bibliotecario le traía un libro nuevo, viendo cómo parecía florecer en esas conversaciones vespertinas, Lile había encontrado una oportunidad. Si no podía conquistar el corazón de Ahmed con amor, quizás podría hacerlo con celos. La primera semilla de su plan la plantó durante un desayuno familiar. Ahmed estaba leyendo correspondencia mientras tomaba té con menta. Esperanza no había bajado aún, como solía hacer la mayoría de las mañanas después de pasar largas horas leyendo en su habitación. Ahmed, dijo Lile con voz aparentemente casual, ¿has notado que Esperanza pasa mucho tiempo en la biblioteca últimamente? Ahmed levantó la vista de sus cartas. Me alegra que haya encontrado algo que le guste hacer. Los libros siempre han sido buenos compañeros para las almas solitarias. Sí, los libros, murmuró Lile. Y también, Omar. Por lo que veo,
hablan durante horas, en español, sobre cosas que el resto de nosotros no podemos entender. No era exactamente una mentira, pero tampoco era toda la verdad. Omar y Esperanza sí hablaban en español, pero sus conversaciones no tenían nada de secreto inapropiado. Hablaban de literatura, de historia, de las diferencias entre las culturas musulmana y cristiana. Eran conversaciones intelectuales entre dos personas educadas que compartían intereses similares, pero Lile sabía que la forma de decir las cosas podía cambiar completamente su significado. Ahmed frunció ligeramente el ceño, pero no dijo nada. Dobló las cartas y se levantó de la mesa. Durante los días que siguieron, Lile continuó dejando caer comentarios aparentemente inocentes. Omar había estado muy sonriente últimamente. Esperanza parecía ansiosa por llegar a la biblioteca cada tarde. Los dos habían estado hablando en voz muy baja la tarde anterior. Omar había llevado flores frescas a la mesa donde Esperanza solía sentarse. Cada comentario era como una gota de veneno que se acumulaba lentamente en una copa. Individualmente, ninguno significaba nada, pero juntos comenzaron a crear una imagen que no existía pero que parecía real. Ahmed comenzó a notar cosas que antes le habían pasado desapercibidas. La forma en que Esperanza se apresuraba a terminar el almuerzo para bajar a la biblioteca, como sus ojos brillaban cuando mencionaba algo que Omar le había enseñado. La sonrisa que aparecía en su rostro cuando escuchaba los pasos del bibliotecario en el corredor. No era amor lo que veía en esos gestos. Era algo más peligroso, era la alegría de alguien que por fin había encontrado una conexión genuina con otro ser humano, y eso lo aterrorizaba. Ahmed había pasado los últimos 10 años de su vida construyendo muros alrededor de su corazón. Después de perder a Amina, después de ver cómo se marchitaba día a día sin que él pudiera hacer nada para salvarla, había decidido que era más seguro no amar a nadie demasiado profundamente. Se había casado con Esperanza por razones políticas y económicas, sí, pero también porque pensaba que podría mantenerla a una distancia segura. Podría cuidarla, protegerla, asegurar su bienestar, sin arriesgar su corazón en el proceso. Pero ahora, viendo cómo florecía en compañía de otro hombre, Ahmed se dio cuenta de que había cometido un error fundamental. Sin darse cuenta, sin quererlo, había comenzado a sentir algo por esa muchacha española que leía con hambre y trataba a las sirvientas con bondad. No era amor todavía, pero era el inicio de algo que podría convertirse en amor, y esa posibilidad lo llenaba de un pánico que no había sentido desde la muerte de Amina. La crisis llegó una tarde de agosto cuando el calor era tan intenso que hasta las piedras del palacio sudaban. Ahmed había decidido ir a la biblioteca para buscar un libro sobre agricultura que necesitaba consultar. No había anunciado su visita, no había pensado que encontraría algo más que estanterías llenas de libros y el silencio habitual de los textos antiguos, pero lo que encontró fue Esperanza y Omar sentados muy cerca el uno del otro, inclinados sobre un manuscrito medieval. Las cabezas casi se tocaban, los dedos de ella rozaron los de él cuando señaló algo en el texto. Los dos se rieron por algo que uno había dicho. Era una escena completamente inocente, dos académicos compartiendo el placer de un descubrimiento intelectual, nada más, pero para Ahmed, que llegó con la mente ya envenenada por las insinuaciones de Lile, parecía algo completamente diferente. Parecía intimidad, parecía complicidad, parecía el tipo de conexión que él nunca había logrado establecer con ninguna de sus dos esposas. Se quedó parado en la puerta durante varios segundos, observando la escena que se desarrollaba ante él. Esperanza tenía las mejillas sonrosadas por la excitación del descubrimiento. Omar sonreía con una calidez que Ahmed no le había visto dirigir a ninguna otra persona en el palacio. Los dos parecían existir en una burbuja privada donde el resto del mundo, incluyendo el marido de Esperanza, simplemente no existía. Ahmed se dio la vuelta y se marchó sin hacer ruido. Pero las imágenes de esa tarde se grabaron en su mente como hierros candentes en la piel de un animal. Esa noche, los gritos volvieron, pero esta vez no eran gritos de dolor por pérdidas pasadas. Eran gritos de rabia, de celos, de una angustia que no sabía cómo procesar ni cómo controlar. Esperanza los escuchó desde su habitación y sintió que se le helaba la sangre. Había algo diferente en esos gritos, algo más salvaje, más desesperado. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana, pero el jardín estaba en silencio. Solo las fuentes cantaban su canción eterna de agua que caía sobre piedra. Al día siguiente, Ahmed no apareció para el desayuno, tampoco para el almuerzo. Las sirvientas susurraban entre ellas en árabe. Con expresiones preocupadas, Aicha se acercó a Esperanza durante la tarde y le explicó que el sultán había salido de casa y que no regresaría hasta dentro de varios días. Pero Esperanza sabía que algo más estaba pasando. Podía sentirlo en el aire del palacio, en la forma en que los guardias evitaban su mirada, en el silencio incómodo que había reemplazado las conversaciones casuales de los días anteriores. Cuando bajó a la biblioteca esa tarde, encontró a Omar organizando libros con movimientos nerviosos y mecánicos. No la saludó con su sonrisa habitual, no le preguntó qué le había parecido el libro que había estado leyendo.
Se limitó a sentir cortésmente y siguió con su trabajo. ¿Pasa algo, Omar?, preguntó Esperanza en español. Él la miró con expresión de alguien que estaba librando una batalla interna. Durante un momento pareció que iba a decir algo, después se limitó a negar con la cabeza. Todo está bien, Lela Esperanza. Solo estoy muy ocupado esta tarde, pero no estaba todo bien. Esperanza podía verlo en la tensión de sus hombros, en la forma en que evitaba encontrar su mirada. En el silencio que se extendía entre ellos como un abismo que no sabía cómo cruzar. Se sentó en su mesa habitual junto a la ventana. Pero por primera vez en semanas no pudo concentrarse en la lectura. Las palabras se difuminaban ante sus ojos como tinta que se extiende sobre papel mojado. Su mente daba vueltas tratando de entender qué había cambiado, qué había hecho mal. ¿Por qué de repente se sentía como una extraña en el único lugar del palacio donde había encontrado paz? Omar terminó de organizar los libros y se acercó a su mesa con pasos que parecían costarle un esfuerzo enorme. Lela Esperanza, creo que, a partir de mañana, sería mejor que consultara directamente con el archivo principal si necesita algún libro específico. Yo estaré trabajando en otros proyectos durante las próximas semanas. Las palabras cayeron sobre Esperanza como piedras. No entendía exactamente qué estaba pasando. Pero entendía el mensaje, su amistad con Omar había llegado a su fin. ¿He hecho algo que te haya molestado?, preguntó con una voz que sonó más pequeña de lo que había pretendido. Omar cerró los ojos durante un momento como si las palabras que estaba a punto de pronunciar le causaran dolor físico. No, Esperanza, no has hecho nada malo, pero a veces, en lugares como este, hasta las cosas inocentes pueden ser malinterpretadas, y yo no puedo permitir que mi amistad contigo cause problemas para ninguno de los dos. Se alejó sin decir nada más, dejando a Esperanza sola en la biblioteca con el sabor amargo de una pérdida que no entendía completamente. Esa noche, por primera vez desde su llegada al palacio, Esperanza lloró. No lloró por Ahmed, al que apenas conocía. No lloró por la vida que había dejado atrás en Sevilla, aunque la echara de menos cada día. Lloró por Omar, por la única amistad genuina que había encontrado en su nueva vida. Por las conversaciones que no tendría, por los libros que no compartirían, por la soledad que se extendía ante ella como un desierto sin oasis. Ahmed regresó de su viaje de casa 3 días después, bronceado por el sol del desierto y con una expresión que Esperanza no sabía cómo interpretar. No era ira exactamente, pero tampoco era la cordialidad distante que había caracterizado su relación hasta entonces. Durante la cena, en el gran comedor lleno de invitados y miembros de la familia extendida, Ahmed la ignoró completamente. No le dirigió la palabra, no respondió a sus intentos de conversación. Se comportó como si ella fuera invisible. Esperanza sintió cada minuto de esa cena como una tortura refinada. Las voces a su alrededor sonaban como murmullos distantes. La comida le sabía a arena. Los minutos se arrastraban como siglos. Cuando finalmente terminó la cena y los invitados comenzaron a retirarse, Ahmed se levantó de la mesa sin mirarla siquiera. Esperanza esperó que le ofreciera el brazo para acompañarla a sus habitaciones, como había hecho todas las noches anteriores, pero él salió del comedor sin volver la vista atrás. Esperanza se quedó sentada a la mesa, rodeada de platos sucios y copas vacías, sintiéndose más sola de lo que se había sentido nunca en su vida. Fue Lile quien se acercó a ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pobre niña», murmuró con voz llena de una compasión que sonaba falsa. «Los hombres pueden ser tan temperamentales, ¿verdad? Especialmente cuando sienten que su honor ha sido cuestionado». Esperanza la miró sin entender. ¿Su honor? Lile se sentó en la silla que Ahmed había abandonado, acercándose a Esperanza con la intimidad de una confidente. «Querida, seguramente te das cuenta de que la gente habla. En un palacio siempre hay ojos que observan, oídos que escuchan, y cuando una mujer casada pasa tanto tiempo con otro hombre, aunque sea solo hablando de libros, las lenguas comienzan a moverse». Esperanza sintió que se le helaba la sangre. «Pero Omar y yo solo somos amigos. Solo hablamos de literatura, de historia. No hay nada». «Por supuesto que no», la interrumpió Lile con voz suave como miel envenenada. «Yo sé que eres una mujer honrada, pero ya sabes cómo son los chismes. Una palabra lleva a otra. Una mirada se convierte en algo más en boca de los envidiosos. Y Ahmed es un hombre orgulloso. No puede permitir que circulen rumores sobre su esposa, aunque sean completamente falsos». Esperanza se quedó en silencio, procesando las implicaciones de lo que Lile acababa de decirle. De repente entendía la frialdad de Ahmed, el nerviosismo de Omar, la tensión que había sentido en el aire del palacio durante los últimos días. «¿Qué puedo hacer?», preguntó con una voz que sonó quebrada. Lile le puso una mano en el hombro con gesto aparentemente consolador. «Tiempo, querida. Dale tiempo. Los hombres necesitan tiempo para que su orgullo herido se cure. Evita la biblioteca por un tiempo. Mantente cerca de las otras mujeres del palacio. Demuéstrale a Ahmed que tu lugar está aquí, con la familia, no en conversaciones privadas con empleados». No era exactamente un consejo malicioso, pero tampoco era completamente inocente.
Lile sabía que, aislando Esperanza de su única fuente de compañía intelectual, la muchacha se volvería más vulnerable, más dependiente de las pocas personas que le mostraran amabilidad, personas como ella, durante las semanas que siguieron. Esperanza vivió en una especie de limbo emocional, evitaba la biblioteca como si fuera territorio prohibido. Pasaba sus días en compañía de las otras mujeres del palacio, aprendiendo bordado, escuchando música tradicional marroquí, participando en las conversaciones sobre bodas, hijos y chismes familiares que la aburrían hasta las lágrimas. Ahmed mantenía su actitud distante, no la maltrataba, pero tampoco le dirigía palabra a menos que fuera absolutamente necesario. Era como si hubieran regresado a ser extraños, pero extraños que compartían la misma casa y llevaban el mismo apellido. Omar había desaparecido completamente de su vida. Cuando se lo cruzaba por los corredores del palacio, él bajaba la mirada y se alejaba rápidamente. Era como si los meses de amistad nunca hubieran existido. La soledad se volvió una compañera constante. No era la soledad nostálgica de echar de menos su hogar en Sevilla. Era una soledad más profunda, más corrosiva. Era la soledad de alguien que había encontrado una conexión genuina con otro ser humano y la había perdido sin entender exactamente por qué. Las noches se volvieron eternas. Esperanza se acostaba temprano, pero dormía mal, despertándose varias veces con el corazón acelerado y una sensación de angustia que no sabía cómo explicar. Algunas noches escuchaba los gritos de Ahmed desde las habitaciones del ala oeste del palacio. Otras noches, el silencio era tan absoluto que podía oír los latidos de su propio corazón. Fue durante una de esas noches insomnes que Esperanza tomó una decisión que cambiaría todo. Se levantó de la cama, se puso una bata sobre el camisón y salió de su habitación. No tenía un destino específico en mente, solo necesitaba moverse, caminar, sentir que sus piernas la llevaban a alguna parte aunque no supiera dónde. El palacio de noche era un lugar diferente. Las sombras se alargaban como dedos que trataran de atrapar secretos. Las lámparas de aceite proyectaban círculos de luz dorada que se balanceaban suavemente con la brisa que entraba por las ventanas abiertas. El sonido de sus pasos descalzos sobre el mármol parecía amplificado en el silencio. Sin darse cuenta, sus pies la llevaron hacia el ala oeste del palacio, hacia las habitaciones de Ahmed. Se detuvo frente a la puerta de su dormitorio, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podría oírlo desde el otro lado de la madera tallada. No sabía qué hacía ahí, no sabía qué esperaba lograr. Solo sabía que no podía seguir viviendo en esa atmósfera de frialdad y malentendidos. Levantó la mano para llamar a la puerta, pero se detuvo cuando escuchó voces desde el interior. Ahmed estaba hablando con alguien. La voz era demasiado baja para entender las palabras, pero el tono era de alguien que estaba haciendo preguntas. Después escuchó otra voz, una voz que reconoció inmediatamente. Era Omar. Esperanza pegó el oído a la puerta, sintiendo que este le aceleraba el pulso. No podía entender todo lo que decían porque hablaban en árabe, pero captó algunas palabras que había aprendido durante sus meses en el palacio. Ahmed estaba preguntando algo sobre la biblioteca y mi esposa. Omar respondía con voz que sonaba tensa, nerviosa. Después hubo un silencio largo, seguido por la voz de Ahmed que sonaba diferente, más suave, más triste. De repente, la puerta se abrió. Ahmed apareció en el umbral, vestido con una túnica simple de color blanco. Cuando la vio parada ahí, con la bata mal cerrada y el cabello suelto cayendo sobre los hombros, sus ojos se llenaron de una expresión que no había visto antes. No era ira, no era frialdad, era dolor. Un dolor tan profundo que parecía venir desde el centro mismo de su alma. Esperanza, murmuró con voz ronca. ¿Qué haces aquí? Ella no supo qué responder. No podía decirle que había estado escuchando su conversación. No podía explicarle que la soledad la había empujado hasta ahí, como una fuerza que no podía controlar. No podía dormir, fue todo lo que logró decir. Ahmed la miró durante un momento que se hizo eterno. Después se hizo a un lado para dejarla pasar. Entra, dijo. Creo que es hora de que hablemos. Omar estaba sentado en un sillón junto a la ventana con la cabeza entre las manos, cuando vio entrar a Esperanza. Se puso de pie como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Lela Esperanza, yo. Siéntate, Omar, dijo Ahmed con voz cansada. Esto nos concierne a los tres. Esperanza se quedó parada junto a la puerta, sintiéndose como una intrusa en una conversación que había comenzado sin ella, pero que aparentemente era sobre ella. Ahmed se acercó a la ventana y se quedó mirando hacia el jardín con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Omar me ha contado todo, dijo sin volverse hacia ella. Me ha explicado que sus conversaciones eran sobre libros, sobre historia, sobre las diferencias entre nuestras culturas. Me ha asegurado que nunca hubo nada inapropiado entre ustedes. Hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran un esfuerzo sobrehumano. Y le creo. Esperanza sintió que se le aflojaban las rodillas. Entonces, ¿por qué? Ahmed se volvió hacia ella. Sus ojos estaban húmedos, porque soy un cobarde. Esperanza,
porque cuando vi cómo brillaban tus ojos cuando hablabas con él, cómo sonreías cuando mencionabas algo que te había enseñado, me di cuenta de algo que me aterrorizó. ¿Qué cosa? Me di cuenta de que había comenzado a sentir algo por ti. Algo que no había planeado, que no quería, que me asustaba más que cualquier batalla que haya peleado en mi vida. Las palabras cayeron en el silencio de la habitación como piedras en un estanque, creando ondas que se extendieron hasta los rincones más remotos del alma de Esperanza. Cuando perdí a Mina, continuó Ahmed con voz quebrada. Juré que nunca volvería a amar a alguien tan profundamente, porque el dolor de perderla casi me mata. Literalmente. Hubo noches en que deseé seguirla a donde quiera que hubiera ido. Su acercó a Esperanza, pero sin tocarla. Cuando te vi con Omar, cuando vi la felicidad en tu rostro, entendí que ya era demasiado tarde, que ya había comenzado a amarte sin darme cuenta, y eso me llenó de un pánico que no había sentido desde la muerte de mi primera esposa. Esperanza sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Durante todos esos meses había pensado que Ahmed la veía solo como una obligación, como una pieza más en el complejo juego político de su vida. Nunca se había imaginado que pudiera sentir algo real por ella. No sabía qué hacer con esos sentimientos, confesó Ahmed. Así que hice lo que mejor sé hacer cuando algo me asusta, me alejé, construí muros. Me convencí de que eras mi enemiga, que estabas tratando de herirme, desarrollando sentimientos por otro hombre. Omar se aclaró la garganta desde su sillón. Sultán, con su permiso. Creo que hay algo más que la Esperanza debería saber. Ahmed asintió. Cuéntale sobre Lile. Omar miró a Esperanza con expresión de disculpa. Lile vino a verme hace 2 semanas. Me dijo que él, Sultán, estaba muy molesto por el tiempo que pasábamos juntos en la biblioteca. Me dijo que había rumores circulando por el palacio, que mi trabajo estaba en peligro, que tu reputación también podría verse afectada. Esperanza sintió que se le encendían las mejillas. Lile, sí. Continuó Omar. Me pidió que mantuviera distancia de ti por el bien de todos. Dijo que el sultán estaba considerando enviarme de vuelta a España, que mi presencia en el palacio se había vuelto problemática. Ahmed apretó las mandíbulas. Lile ha estado alimentando mis celos durante semanas. Comentarios aparentemente inocentes sobre el tiempo que pasabas en la biblioteca, sobre cómo sonreías cuando hablabas de Omar, sobre las conversaciones en español que el resto de nosotros no podíamos entender. Esperanza sintió que la rabia comenzaba a hervir en su estómago. Pero, ¿por qué? Porque Lile ha estado enamorada de mí durante años, respondió Ahmed con voz cansada, desde antes de que me casara con Amina, durante mi matrimonio con su hermana, después de quedar viudo. Siempre he esperado que algún día me fijara en ella como algo más que la hermana de mi difunta esposa. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Esperanza. Los comentarios aparentemente comprensivos de Lile, sus consejos sobre cómo manejar la frialdad de Ahmed, su insistencia en que se mantuviera alejada de la biblioteca. Todo había sido una manipulación cuidadosamente orquestada. Cuando apareciste en nuestras vidas, continuó Ahmed, Lile vio su última oportunidad deslizándose entre sus dedos. Si no podía tenerme, al menos podía asegurarse de que tampoco fueras feliz conmigo. Omar se puso de pie y se acercó a donde estaban ellos. Esperanza, quiero que sepas que nunca tuve intenciones de causarte problemas. Tu amistad significaba mucho para mí, significó más de lo que puedo expresar. Pero cuando Lile me dijo que el sultán estaba molesto, hiciste lo que pensaste que era correcto. Lo interrumpió Esperanza. Lo entiendo, volvió hacia Ahmed, pero no entiendo por qué me estás contando todo esto ahora. Ahmed la miró con una vulnerabilidad que cortaba la respiración. ¿Por qué? Omar vino a hablar conmigo esta noche, no para disculparse o para suplicar por su trabajo, vino a defenderte. Me dijo que eras la persona más íntegra que había conocido en años, que cualquier hombre sería afortunado de tener tu amor, que yo era un idiota si no me daba cuenta de lo especial que eres. Omar asintió. Le dije que estaba cometiendo el mismo error que había cometido con su primera esposa, que estaba tan ocupado protegiéndose del dolor que no se daba cuenta de que estaba desperdiciando la oportunidad de ser feliz. Ahmed se acercó un paso más a Esperanza. Me hizo entender que tengo 2 opciones. Puedo seguir construyendo muros para proteger mi corazón y vivir el resto de mi vida como un fantasma, seguro pero vacío, o puedo arriesgarme a amar otra vez, sabiendo que eso significa arriesgarme también a sufrir otra vez. Esperanza sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Y qué has decidido? Ahmed levantó una mano y le acarició la mejilla, con una suavidad que ella no sabía que él poseía. He decidido que una vida sin amor no es vida en absoluto. He decidido que prefiero arriesgarme a sufrir contigo que seguir viviendo sin ti. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Esperanza, sé que no me elegiste. Sé que este matrimonio te fue impuesto sin que tuvieras voz en la decisión. Sé que probablemente nunca me amarás como yo he comenzado a amarte. Pero te pido una oportunidad. Una oportunidad de conocerte realmente, de que me conozcas realmente.
Una oportunidad de construir algo auténtico entre nosotros. Esperanza lo miró a los ojos y vio algo que nunca había visto antes. No era la tristeza en Tigüe que siempre había estado ahí. No era él. Orgullo del sultán poderoso. Era esperanza. Pura, vulnerable, hermosa esperanza. Ahmed murmuró con voz temblorosa. Yo no pudo terminar la frase porque él se había puesto de pie y la había abrazado con una desesperación que hablaba de años de soledad, de meses de malentendidos, de noches enteras perdidas en la frialdad de la distancia que él mismo había creado, y por primera vez desde su llegada al palacio. Esperanza se sintió como si hubiera llegado a casa, pero afuera de la habitación, pegada a la puerta como una sombra, Lily había escuchado cada palabra de la conversación. Sus planes habían fallado. Su última oportunidad de conquistar el corazón de Ahmed se había desvanecido como humo en el viento, y las personas desesperadas eran capaces de hacer cosas desesperadas. Cosas que podían destruir la frágil felicidad que acababa de nacer en esa habitación donde 3 personas habían encontrado el valor de decirse la verdad. Lyle se alejó de la puerta con pasos silenciosos, pero su mente ya estaba tramando el plan que cambiaría todo una vez más. Un plan que esta vez no se limitaría a sembrar celos o malentendidos. Un plan que pondría en peligro la vida misma de Esperanza. Las semanas que siguieron a esa noche de confesiones fueron como despertar de un sueño largo y confuso para encontrarse en un mundo completamente nuevo. Ahmed y Esperanza comenzaron a conocerse realmente por primera vez. No como sultán y súbdita, no como marido y esposa obligados por un contrato, sino como 2 seres humanos que habían decidido abrir sus corazones pese al miedo. Ahmed le mostró partes del palacio que ella nunca había visto, jardines secretos donde crecían flores que solo florecían bajo la luz de la luna, torres desde donde se podía ver todo el reino extendiéndose hasta el horizonte, habitaciones llenas de tesoros que sus antepasados habían coleccionado durante siglos de comercio con tierras lejanas, pero más importante que los lugares que le enseñó fueron las historias que compartió. Le habló de su infancia, cuando el palacio estaba lleno de la risa de sus hermanos. Le contó sobre las guerras que había tenido que pelear para mantener la paz en sus tierras. Le describió los momentos más oscuros después de la muerte de Amina, cuando había considerado abdicar y desaparecer en el desierto para siempre. Esperanza también se abrió. Le habló de su Sevilla natal, de las tardes en que se escapaba a leer junto al Guadalquivir, de los sueños que había tenido de estudiar en la universidad y viajar por el mundo. Le confesó sus miedos más profundos, el terror de desaparecer en la vida de otra persona, de convertirse en un eco en lugar de una voz propia. Nunca desaparecerás mientras yo viva. Le prometió a Ahmed una tarde, mientras caminaban por los jardines de las rosas. Tu voz es demasiado fuerte, tu espíritu demasiado brillante. Lo que más me atrajo de ti desde el principio fue precisamente eso, que eres imposible de ignorar, imposible de silenciar. Omar regresó a sus funciones en la biblioteca, y la amistad entre él y Esperanza floreció nuevamente, esta vez sin sombras ni malentendidos. Ahmed incluso comenzó a acompañarlos algunas tardes, descubriendo que disfrutaba de las conversaciones intelectuales tanto como ellos. Era como si los 3 hubieran encontrado una nueva forma de existir juntos, Ahmed aportando la sabiduría de sus años y experiencias, Esperanza trayendo perspectivas frescas y preguntas que nadie más se atrevía a hacer, Omar proporcionando el puente cultural que les ayudaba a entenderse mutuamente. Pero Lily observaba esta creciente felicidad con una amargura que se volvía más venenosa cada día. Se había vuelto un fantasma en su propio hogar, invisible para el hombre que había amado durante años, irrelevante en la nueva dinámica que se había establecido en el palacio. Sus primeros intentos de sabotaje fueron sutiles, cartas que desaparecían antes de llegar a sus destinatarios, rumores que plantaba entre las sirvientas sobre las costumbres extrañas de la nueva sultana. Pequeños accidentes que podrían haber sido casualidades, escalones que aparecían húmedos justo cuando Esperanza iba a bajar, puertas que se cerraban con viento inexistente justo cuando ella pasaba. Pero nada de eso logró el efecto deseado. Ahmed estaba demasiado enamorado para notar las pequeñas incomodidades que Lily creaba. Esperanza estaba demasiado feliz para permitir que los incidentes menores empañaran su nueva alegría. Fue en octubre cuando las primeras lluvias del otoño comenzaron a refrescar el aire del desierto, que Lily decidió que las medidas sutiles no eran suficientes. El plan que comenzó a formar en su mente era desesperado, peligroso, pero en su cabeza trastornada por años de amor no correspondido. Parecía la única salida posible. Si no podía tener a Ahmed, al menos podría asegurarse de que Esperanza tampoco lo tuviera. La oportunidad llegó cuando Ahmed tuvo que viajar a Rabat para reunirse con funcionarios del gobierno. Estaría fuera durante una semana. Esperanza se quedaría en el palacio, protegida por los guardias habituales, acompañada por las sirvientas de siempre. Pero Lily conocía cada rincón del palacio mejor que nadie. Había crecido ahí, había explorado cada pasadizo secreto, cada entrada oculta, cada debilidad en la seguridad que solo alguien de la familia podría conocer. La noche antes de la partida de Ahmed, Esperanza no podía dormir.
Era la primera vez que se separarían desde su reconciliación y aunque sabía que era solo una semana, sentía una ansiedad que no podía explicar. Se levantó de la cama y salió al balcón de su habitación. El jardín se extendía bajo la luz de la luna llena como un mar de plata y sombras. Las fuentes cantaban su canción eterna. El aire olía a jazmín y a la lluvia que se acercaba desde las montañas. Ahmed apareció a su lado sin hacer ruido, como si hubiera sentido su inquietud a través de las paredes. No puedes dormir, dijo, y no era una pregunta. No sé por qué estoy tan nerviosa, admitió Esperanza. Es solo una semana. Ahmed la rodeó con sus brazos desde atrás, y ella se apoyó contra su pecho, sintiendo los latidos de su corazón contra su espalda. Yo también estoy nervioso, confesó él. Durante años, los viajes fueron un escape, una forma de alejarme de los fantasmas de este lugar. Pero ahora tienes una razón para querer quedarte. Ahora tengo la razón más importante del mundo para querer regresar lo antes posible. Se quedaron así durante un largo rato, abrazados bajo las estrellas, sin saber que, desde una ventana del piso superior, Lyle los observaba con una mezcla de rabia y dolor que había comenzado a consumir lo que quedaba de su cordura. Ahmed partió al amanecer. Esperanza lo despidió desde el gran portón del palacio, tratando de no llorar. Era absurdo sentirse tan desgarrada por una separación temporal, pero no podía evitarlo. Durante meses había vivido sin él, indiferente a su presencia. Ahora, después de apenas unas semanas de amor verdadero, la idea de estar sin él le parecía insoportable. Cuídate, le susurró cuando él se inclinó para besarla. Tú también. Confía en Omar si necesitas algo. Y mantente alejada de Lyle. Esperanza sintió, aunque no entendía completamente por qué Ahmed parecía tan preocupado por su cuñada. Los primeros días pasaron tranquilos. Esperanza estableció una nueva rutina. Desayunaba en el jardín de los naranjos, pasaba las mañanas bordando con las otras mujeres del palacio, dedicaba las tardes a la biblioteca con Omar, cenaba con los invitados de paso y los miembros de la familia extendida. Lyle se comportaba normalmente, incluso más amable de lo habitual. Le preguntaba por su bienestar, se interesaba por sus actividades. Parecía genuinamente preocupada por asegurar que se sintiera cómoda durante la ausencia de Ahmed. Fue precisamente esa amabilidad excesiva lo que debería haber alertado a Esperanza, pero estaba demasiado feliz, demasiado confiada en su nueva vida, demasiado enamorada para sospechar de los motivos de nadie. El cuarto día, después de la partida de Ahmed, Lyle se acercó a Esperanza durante la cena. Esperanza, querida, mañana es el aniversario de la muerte de mi hermana Mina. Cada año hago una peregrinación a su tumba en las colinas. ¿Te gustaría acompañarme? Creo que sería hermoso que la nueva esposa de Ahmed honrara también su memoria. Esperanza se sintió conmovida por la invitación. Durante meses se había sentido como si viviera a la sombra de Amina, comparándose constantemente con una mujer que había sido perfecta en su recuerdo. La oportunidad de visitar su tumba, de presentar sus respetos, de encontrar una forma de hacer las paces con ese fantasma del pasado, le pareció exactamente lo que necesitaba. Me encantaría acompañarte, respondió con sinceridad. Lyle sonrió, pero había algo en esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Perfecto, partiremos al amanecer. Es un viaje largo, pero vale la pena. Amina está enterrada en un lugar hermoso, con vista a todo el valle. Esa noche, Esperanza durmió mejor de lo que había dormido desde la partida de Ahmed. Se sentía como si finalmente hubiera encontrado una forma de cerrar el círculo, de honrar el pasado mientras construía su futuro. No tenía idea de que estaba siendo conducida hacia una trampa que había sido planeada con la precisión de una operación militar. Partieron antes del amanecer, cuando el aire aún estaba fresco y las estrellas comenzaban a desvanecerse en el cielo. Lyle había preparado todo: caballos, provisiones, incluso una escolta de guardias que las acompañaría hasta las colinas. El viaje era efectivamente hermoso. Cabalgaron a través de paisajes que cambiaban como páginas de un libro ilustrado, campos de olivos que se extendían hasta el horizonte, pueblos blancos que brillaban como perlas en la distancia, montañas que se alzaban majestuosas contra el cielo azul. Lyle era una compañera de viaje encantadora. Contaba historias sobre la historia de la región. Señalaba plantas y animales que Esperanza nunca había visto. Hablaba con cariño de los recuerdos que tenía de su hermana. Amina era muy parecida a ti en algunos aspectos, le dijo mientras descansaban junto a un arroyo para que los caballos bebieran agua. Tenía esa misma curiosidad por el mundo, esa misma forma de hacer preguntas que obligaban a la gente a pensar. ¿Crees que le habría gustado que Ahmed se casara conmigo?, preguntó Esperanza. Lyle la miró con una expresión que parecía genuinamente reflexiva. Creo que lo único que Amina habría querido era que Ahmed fuera feliz. Y tú lo haces feliz. Eso es obvio para cualquiera que tenga ojos para ver. Llegaron a la tumba de Amina cuando el sol estaba en su punto más alto. Era efectivamente un lugar hermoso, una pequeña estructura de mármol blanco situada en una colina con vista a un valle verde que se extendía hasta perderse en la bruma del horizonte. Esperanza se acercó a la tumba con respeto.
Depositó las flores que había traído desde el palacio y murmuró una oración silenciosa. No era una oración religiosa exactamente, sino más bien una conversación íntima con el espíritu de una mujer que nunca había conocido pero que había moldeado tanto su vida. Gracias por haberlo amado. Susurró, gracias por haberle enseñado a amar, y por favor, ayúdame a ser digna de ese amor. Cuando se volvió, vio que Lile había despedido a los guardias. ¿Por qué se van?, preguntó con una punta de ansiedad. Les dije que regresaran al palacio, respondió Lile con voz extrañamente calmada, que nosotras nos quedaríamos aquí hasta mañana, para pasar la noche velando junto a la tumba de Amina. Es una tradición familiar. Esperanza frunció el ceño. Ahmed no le había mencionado esa tradición. ¿No sería mejor regresar antes de que anochezca? Ahmed me dijo que estas colinas pueden ser peligrosas después del anochecer. Lile se acercó a ella con pasos lentos, deliberados. Oh, querida Esperanza, estas colinas van a ser muy peligrosas para ti, pero no por las razones que Ahmed te dijo. Algo en el tono de su voz hizo que a Esperanza se le helara la sangre. Cuando miró a los ojos de Lile, ya no vio a la cuñada comprensiva que había conocido durante todos esos meses. Vio a una mujer al borde de la locura, con una determinación que daba más miedo que cualquier amenaza directa. Lile, ¿qué estás haciendo? Lo que debería haber hecho desde el momento en que apareciste en nuestras vidas, respondió Lile con voz cada vez más fría. Amina era mi hermana. Pero yo amaba a Ahmed mucho antes de que se casaran. Lo amé durante su matrimonio con ella. Lo amé durante los 10 años que estuvo viudo, y cuando finalmente pensé que podría tener una oportunidad contigo. Lile, por favor, podemos hablar de esto. Podemos regresar al palacio y, ¿no?, gritó Lile con una voz que resonó en las colinas como el aullido de un animal herido. Ya no hay nada de qué hablar. Ya no hay vuelta atrás. Sacó un cuchillo de entre los pliegues de su túnica. No. Era un arma grande, pero era suficientemente afilada para causar el daño que pretendía. Esperanza retrocedió instintivamente, pero se dio cuenta de que estaba atrapada. A sus espaldas estaba el borde de la colina, con una caída de varios metros sobre rocas afiladas. Al frente estaba Lile, bloqueándole el único sendero de escape. No tienes que hacer esto, dijo Esperanza con voz que trataba de sonar calmada, aunque su corazón latía como un tambor de guerra. Ahmed nunca te amaría si me lastimas. Esto no te dará lo que quieres. Lile se rió, pero era una risa sin alegría, sin esperanza. Ya sé que Ahmed nunca me amará. Lo entendí esa noche cuando escuché cómo te hablaba, cómo te miraba. Pero si no puedo tenerlo, al menos me aseguraré de que tampoco seas feliz con él. Su acercó un paso más. Y después otro. Será muy triste. La nueva sultana que se cayó por el precipicio mientras visitaba la tumba de la primera esposa. Un accidente terrible. Ahmed se sentirá culpable por haberte dejado sola. Quizás incluso culpe a Mina por haberte llevado con ella al otro mundo. Esperanza se dio cuenta de que tenía que hacer algo. Lile había perdido toda conexión con la realidad. No había forma de razonar con alguien que había llegado tan lejos en su desesperación. Lile, dijo con voz suave, mira a tu alrededor. Mira este lugar hermoso donde está enterrada tu hermana. ¿Realmente crees que Amina querría que su tumba se convirtiera en el lugar donde se comete un asesinato? Por un momento, algo parpadeó en los ojos de Lile, una chispa de la mujer que había sido antes de que los celos la consumieran completamente. Pero fue solo un momento. Amina está muerta, murmuró. Los muertos no tienen opiniones. Y se lanzó hacia adelante con el cuchillo levantado. Esperanza se hizo a un lado en el último segundo, pero el movimiento la llevó peligrosamente cerca del borde del precipicio. Sintió como sus pies resbalaban en la tierra suelta, como su cuerpo se inclinaba hacia el vacío. Lile se volvió para atacar otra vez, pero en su prisa tropezó con las flores que Esperanza había dejado junto a la tumba. El cuchillo voló de sus manos, describiendo un arco en el aire antes de caer entre las rocas del precipicio. Las dos mujeres se miraron durante un momento que pareció eterno. Esperanza estaba al borde del precipicio con la mitad del cuerpo colgando sobre el vacío, sosteniéndose apenas con las manos aferradas a una raíz que sobresalía de la tierra. Lile estaba de rodillas junto a la tumba de su hermana, jadeando como un animal herido. «Ayúdame», susurró Esperanza. «Por favor, Lile, ayúdame». Lile se acercó al borde del precipicio y miró hacia abajo. Esperanza colgaba a varios metros de altura sobre rocas que le romperían todos los huesos si caía. Durante un momento terrible, Esperanza vio en los ojos de Lile la tentación de dejarla caer, de terminar lo que había empezado sin tener que ensuciarse las manos directamente. Pero después, como si una voz que solo ella podía escuchar le hubiera hablado, Lile se tendió en el suelo y extendió la mano hacia Esperanza. «Toma mi mano», dijo con voz quebrada. «Rápido, antes de que la raíz se rompa». Esperanza logró agarrar la mano de Lile justo cuando la raíz comenzó a ceder, con un esfuerzo que les costó hasta el último aliento que tenían en los pulmones. Logró trepar de vuelta a terreno seguro. Se quedaron las dos tiradas en el suelo junto a la tumba de Amina, temblando por el agotamiento y el shock de lo que había pasado.
¿Por qué me salvaste?, preguntó Esperanza cuando finalmente pudo hablar. Lile se cubrió el rostro con las manos. Porque escuché la voz de Amina. Me dijo que ella nunca había querido que yo cargara con este odio. Me dijo que Ahmed tenía derecho a ser feliz, aunque no fuera conmigo. Quedaron en silencio durante un largo rato, escuchando el viento que susurraba entre las rocas como si fuera la respiración de los espíritus de las montañas. Lile, dijo finalmente Esperanza. Creo que las dos necesitamos ayuda para salir de aquí. Las arreglaron para encontrar el camino de regreso al valle justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Caminaron en silencio, agotadas física y emocionalmente, cada una perdida en sus propios pensamientos. Cuando llegaron al pueblo más cercano, Esperanza mandó un mensaje urgente al palacio. Omar llegó con una escolta de guardias antes de medianoche, y cuando vio el estado en que se encontraban las dos mujeres, no hizo preguntas, simplemente las ayudó a subir a los carruajes y las llevó de vuelta a casa. Ahmed regresó de Rabat 2 días después de lo planeado. Habiendo cortado su viaje en cuanto recibió la noticia de lo que había pasado, encontró a Esperanza en el Jardín de las Rosas, sentada en el mismo banco donde se habían conocido meses atrás. Pensé que te había perdido, fueron las primeras palabras que le dijo, abrazándola con una desesperación que hablaba de las horas de terror que había vivido durante el viaje de regreso. Estoy aquí, murmuró Esperanza contra su pecho. Estoy bien, estamos bien. Ahmed la apartó un poco para mirarla a los ojos. Omar me contó lo que pasó, lo que Lile trató de hacer. También me contó cómo te salvó al final. Esperanza asintió. Creo que se salvó a sí misma también. El odio le estaba matando por dentro. Cuando lo dejó ir, pude ver a la persona que había sido antes de que los celos la consumieran. ¿Qué quieres que haga con ella? Era una pregunta complicada. Según las leyes del reino, Lile había cometido un crimen que se pagaba con la vida, pero Esperanza sabía que castigarla con la muerte no traería paz a nadie. Quiero que la ayudemos, dijo finalmente. Quiero que la mandemos a algún lugar donde pueda sanar, donde pueda encontrar una forma de vivir que no gire alrededor del amor que nunca podrá tener. Ahmed la miró con una admiración que rayaba en la veneración. Eres extraordinaria, ¿lo sabes? Cualquier otra persona querría venganza. La venganza no cura heridas, solo crea heridas nuevas. Esa noche, por primera vez desde su boda, Ahmed y Esperanza durmieron juntos. No con pasión, sino con una intimidad más profunda que cualquier contacto físico. Durmieron abrazados, sintiendo los latidos del corazón del otro, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo espacio como dos personas que habían entendido finalmente que el amor verdadero no era solo deseo o atracción, era la decisión consciente de cuidar el alma de otra persona como si fuera más valiosa que la propia. Lile partió del palacio una semana después, acompañada por una pequeña escolta que la llevaría a un convento en las montañas del Atlas donde las monjas se especializaban en ayudar a mujeres que habían perdido el rumbo de sus vidas. No era un castigo, sino una oportunidad de comenzar de nuevo. Antes de partir, pidió hablar con Esperanza una última vez. No espero que me perdones, le dijo con voz humilde. No me perdono ni a mí misma por lo que estuve a punto de hacer. Ya te perdoné, respondió Esperanza con sinceridad. El perdón no es algo que das cuando alguien se lo merece, es algo que das cuando tu corazón está listo para sanar. Lile asintió con lágrimas en los ojos. Cuida bien a Ahmed, y deja que él te cuide también. El amor es demasiado precioso para desperdiciarlo en orgullos o miedos. Fueron las últimas palabras que se dijeron, pero no fueron las últimas veces que pensaron la una en la otra. Durante años, Esperanza recibiría cartas del convento contándole sobre una mujer que había encontrado paz enseñando a leer a niños huérfanos, y Lile sabría a través de esas mismas cartas que Ahmed y Esperanza habían encontrado una felicidad que ella nunca había podido imaginar posible. El primer hijo de Ahmed y Esperanza nació en la primavera siguiente, cuando los jardines del palacio florecían con una exuberancia que parecía celebrar la nueva vida. Era una niña de ojos grandes y curiosos que parecía querer absorber todo el mundo con la mirada. La llamaron Amina Esperanza, honrando tanto el pasado como el futuro, tanto a la mujer que había enseñado a Ahmed a amar como a la mujer que le había enseñado a amar de nuevo. Omar se convirtió en el padrino no oficial de la niña, y más tarde en el tutor de todos los hijos que siguieron, porque siguieron muchos, 4 en total. Cada uno diferente, pero todos heredando la curiosidad de su madre y la sabiduría tranquila de su padre. El palacio se llenó nuevamente de risa infantil, de carreras por los corredores, de preguntas que solo los niños saben hacer. Se llenó de vida en una forma que no había conocido durante décadas. Esperanza nunca regresó a Sevilla a vivir, pero visitaba a sus padres cada año, llevando a sus hijos para que conocieran sus raíces españolas. Ahmed siempre la acompañaba en esos viajes, fascinado por descubrir los lugares que habían moldeado a la mujer que amaba. Don Rodrigo logró reconstruir su negocio de especias con la ayuda de su yerno y vivió lo suficiente para ver a sus nietos crecer bilingües y biculturales, como puentes vivientes entre dos mundos que durante mucho tiempo habían sido extraños el uno para el otro.
Cuando Esperanza cumplió 30 años, Ahmed le regaló algo que no tenía precio, una escuela para niñas en Casablanca, donde se enseñaría tanto en árabe como en español, donde las tradiciones islámicas y las influencias europeas convivirían en armonía, para que otras niñas tengan las oportunidades que tú no tuviste. Le dijo el día de la inauguración. Esperanza lloró de felicidad, pero también de una emoción más compleja. Se dio cuenta de que su vida había tomado una dirección que nunca podría haber imaginado esa tarde de abril cuando su madre le anunció que se casaría con un extraño. No había llegado a ser la estudiante universitaria que había soñado ser. No había viajado por el mundo escribiendo historias como había fantaseado en su juventud. Pero había llegado a ser algo que quizás era más importante. Había llegado a ser ella misma, completamente, sin disculpas, sin intentar encajar en los moldes que otros habían creado para ella. Y al ser completamente ella misma, había encontrado un amor que no la disminuía, sino que la amplificaba, un amor que no la silenciaba, sino que hacía que su voz sonara más clara, un amor que no la aprisionaba, sino que le daba alas. Los años pasaron como hojas llevadas por un viento gentil. Ahmed y Esperanza envejecieron juntos, viendo cómo sus hijos se convertían en adultos, cómo sus nietos llenaban el palacio de nueva energía, como el mundo cambiaba a su alrededor, pero su amor permanecía constante como las estrellas. Cuando Ahmed cumplió 80 años, Esperanza había llegado a los 45. Seguía siendo hermosa, pero era una belleza diferente, la belleza de una mujer que había vivido plenamente, que había conocido el dolor y la alegría, que había aprendido que la verdadera felicidad no era la ausencia de problemas, sino la presencia de amor para enfrentarlos. Una noche de invierno, mientras estaban sentados junto al fuego en el salón privado de sus habitaciones, Ahmed le tomó la mano como había hecho miles de veces durante los años de su matrimonio. ¿Alguna vez lamentas haberte casado conmigo?, le preguntó con una sonrisa que decía que conocía la respuesta, pero quería escucharla de todas formas. Esperanza lo miró con ojos que brillaban con todo el amor acumulado durante décadas de vida compartida. Nunca, respondió sin dudarlo, incluso cuando era difícil, incluso cuando no te entendía, incluso cuando pensé que nunca sería feliz aquí, porque todo eso me llevó a esto, a nosotros, a esta vida que construimos juntos. Incluso sabiendo todo lo que sabes ahora, ¿volverías a decir sí a ese matrimonio arreglado? Esperanza se rió, y el sonido llenó la habitación como música. Ahmed, mi amor, esa muchacha de 18 años que se casó contigo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Estaba aterrorizada, resentida, convencida de que su vida había terminado antes de empezar realmente. Hizo una pausa, recordando. Pero esa muchacha también tenía algo que no sabía que tenía, la fuerza para amar incluso cuando no quería, la sabiduría para perdonar incluso cuando dolía, la valentía para construir una vida nueva sobre las cenizas de los sueños que había perdido. Se acercó a él y le acarició la mejilla con ternura. Así que sí, lo haría todo otra vez. Cada lágrima, cada pelea, cada momento de soledad, cada malentendido, lo haría todo otra vez porque me llevó hasta aquí, hasta ti, hasta nosotros, hasta esta vida que no elegí al principio, pero que ahora no cambiaría por nada en el mundo. Ahmed cerró los ojos y apoyó la frente contra la de ella. Te amo, murmuró. He amado a la muchacha asustada que conocí en Sevilla. He amado a la mujer valiente que salvó mi alma de la oscuridad. Y amo a la compañera sabia en la que te has convertido. Yo te amo a ti, respondió Esperanza. Al sultán poderoso, al hombre herido, al padre amoroso, al esposo que me enseñó que el amor verdadero no es solo sentimiento, sino elección. La elección de quedarse, de luchar, de construir algo hermoso incluso cuando es difícil. Quedaron así durante un largo rato. Dos personas que habían comenzado como extraños y habían terminado siendo partes inseparables de la misma alma. Afuera, la lluvia comenzó a caer sobre los jardines del palacio, alimentando las raíces de las flores que florecerían en primavera, en algún lugar del edificio. Sus hijos ya adultos contaban cuentos a sus propios hijos, en las habitaciones de los huéspedes. Viajeros de tierras lejanas descansaban bajo la hospitalidad que Ahmed y Esperanza ofrecían a todos los que llegaban a sus puertas. Y en la biblioteca, Omar, ahora un hombre mayor con canas en las sienes, seguía organizando libros y ayudando a las nuevas generaciones a descubrir el poder de las historias para conectar culturas y corazones. Era una vida llena, completa, rica en formas que no se medían en oro o poder, sino en amor compartido y almas tocadas. Cuando Ahmed murió, años después, fue rodeado de su familia, en paz consigo mismo y con el mundo. Sus últimas palabras fueron para Esperanza. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir de verdad. Esperanza lo lloró como merece ser llorado, un gran amor, con dolor, pero también con gratitud por haber tenido la bendición de compartir la vida con alguien tan especial. No se volvió a casar, no porque no pudiera amar a otra persona, sino porque había tenido una vez en la vida el tipo de amor que llena todos los espacios vacíos del alma. Y eso era suficiente. Pasó sus últimos años viajando entre Marruecos y España, entre la escuela que había fundado y los lugares de su infancia.
Entre los hijos que habían construido sus propias vidas y los recuerdos de la vida que había construido con Ahmed, escribió un libro sobre su experiencia. No como autobiografía, sino como reflexión sobre el poder del amor para transformar destinos aparentemente fijos. El libro se convirtió en lectura obligatoria en la escuela que había fundado, inspirando a generaciones de niñas a creer que podían escribir sus propias historias incluso cuando las circunstancias parecían haber escrito ya el final, en sus últimos días. Cuando ya era una anciana de cabello blanco y ojos que habían visto mucho mundo, Esperanza regresó al palacio de Ahmed. Se sentó en el jardín donde se habían conocido, bajo los mismos naranjos que habían sido testigos de su primer encuentro. Sus nietos la rodeaban, pidiendo que les contara una vez más la historia de cómo había llegado a ser su abuela. Y ella les contaba no como un cuento de hadas, sino como la historia real que había sido, complicada, difícil a veces, pero hermosa precisamente por esa complejidad. Y vivieron felices para siempre, abuela, preguntaba siempre la más pequeña de sus nietas, una niña de ojos curiosos que le recordaba mucho a sí misma a esa edad. No, mi amor. Respondía Esperanza con una sonrisa, vivimos, simplemente vivimos, con toda la felicidad y toda la tristeza que la vida trae. Pero lo vivimos juntos, y eso hizo que valiera la pena cada momento. Y cuando sus nietos le preguntaban qué había sido lo más importante que había aprendido en toda su vida. Esperanza siempre daba la misma respuesta, aprendí que la noche de mi boda terminó en gritos. Sí, pero no fueron gritos de dolor como todo el mundo pensó, fueron gritos de liberación, porque esa noche entendí algo fundamental, que no todas las prisiones tienen rejas, y que no todas las vidas necesitan puertas. A veces, la verdadera libertad está en quedarse y luchar por construir algo hermoso desde adentro. La libertad más grande, continuaba, es la libertad de elegir amar incluso cuando es difícil. La libertad de elegir perdonar incluso cuando duele, la libertad de elegir esperanza incluso cuando todo parece perdido. Y sus ojos brillaban cuando añadía, porque al final, mi amor, no importa cómo comience tu historia, lo que importa es cómo decides escribir los capítulos que siguen.